en Estados Unidos, como mexicano, pues me decían, si haces cosas mexicanas, no vas a encontrar trabajo, porque no, nadie está haciendo cosas mexicanas. Ahora sí, qué bonito que te gusta mucho tu país, pero no estás en tu país y aquí no nos interesa mucho ese tema. Y yo veía que pues, Estados Unidos, siendo el país que es, pues tiene una cultura muy, con mucha influencia a nivel mundial. Me imagino que en Paraguay es un poco como México, donde pues la cultura popular idolizábamos a Estados Unidos, idolizábamos a Europa, idolizábamos a Japón, y a la cultura mexicana la veíamos pues con ojos hacia abajo, decíamos, no, eso es de los indígenas o de los pobres. Sí, de ahí son ahora sí que de ahí son mis raíces, pero buenísima la Guerra de las Galaxias, buenísima El Señor de los Anillos. O sea, nunca veíamos hacia adentro, siempre veíamos hacia afuera y por lo general hacia el norte. A mí eso me afectó mucho de niño, de no ver personajes hispanos y no ver personajes de Latinoamérica, no ver, pues parece que no ver mexicanos en el cine de fantasía y en el cine de género. Mi padre cuenta una historia de que cuando de niño, bueno, yo tengo 45 años, fuimos a ver La Guerra de las Galaxias, Star Wars, y yo estaba emocionadísimo antes de ver la película, pero al terminar la película yo salí súper triste. Y mi padre dice que a la hora de manejar hacia la casa, me dijo, Jorgito, ¿por qué? ¿Qué no te gustó la película? Y dije, no, papá, es la mejor película que he visto en toda mi vida, ¿no? A los 6 años diciendo eso. Y me dice, bueno, ¿y por qué estás triste? Pues papá, no sobrevivimos. ¿Cómo? Pues papá, nadie en el futuro es como nosotros. Nomás sobrevivieron los blancos. Nunca llegamos al futuro. Y pues mi papá, siendo buen papá mexicano, me dice, Jorge, mijo, sí, Chewbacca es mexicano, obviamente que sobrevivimos. Y pues eso se la creí, pero pues sí, la verdad, creciendo dije, no existimos, ¿no? Existimos en el fútbol, existimos en las telenovelas, existimos en las noticias, pero pues no existimos en el cine, no existimos en el cine de género, de ciencia ficción, no existimos en esas grandes historias. Entonces, pues esa fue mi motivación para tratar de meter un poco más a mi cultura y meter un poco más de lo que me gusta. La iconografía de México y la cultura mexicana, pues en mi opinión, para aguantar la tormenta que tenemos al lado de Estados Unidos, de que nos pueda, ahora sí que comer de una mordida gigante, pues México es increíble que aguantó todo eso y que en todo el mundo alguien ve una cabeza de un luchador y dice México, o ve una calavera con un sombrero y dice México. O sea, esas iconografías súper fuertes. Y para mí, pues eso es el orgullo, ¿no? Tratar de levantar eso. Al principio, cuando iba a estudios con mi portafolio, pues me decían, todo esto mexicano está genial, dónde está tu trabajo no mexicano, tu trabajo blanco? Así me decían, ¿eh? Hace 20 años. Y un productor me sentó a Nickelodeon y me dijo, mira, Jorge, me encanta tu trabajo, me encanta México, ahí voy de vacaciones cada año, entonces te voy a dar un consejo. La única persona, esto va para ustedes también, ¿eh? La única persona que te va a dar trabajo haciendo esto, eres tú. ¿Cómo? Pues tú tienes que presentar tus ideas, tú tienes que presentar tus películas, tú tienes que presentar todo lo que quieres hacer y tú te contratas a ti mismo. Obviamente nadie te va a dar esa oportunidad si no te pruebas tú haciendo cortometrajes, haciendo cortos chiquitos, trabajando en series, trabajando en películas, formándote profesionalmente, pero tú tienes que estar siempre tratando de levantar tus propios proyectos si quieres hacer cosas de tu cultura y con tu estilo y tú como director. A nadie le dan la oportunidad de ser director sin querer. No es como que sales de tu mamá y alguien te dice, ya eres director. Todos sus ídolos, directores, directoras, creadores de programas, todos empezaron desde abajo y fueron subiendo poquito a poquito. Ahorita en el cine de la animación, si ustedes ven, pues hay directores de todo el mundo. Hay brasileños, argentinos, mexicanos. ¿Dónde están los de Paraguay? Es hora de levantarse. Entonces, eso es súper importante. Tratar de desarrollar la ideología de tu país y presentársela al mundo, esa es otra cosa gigantesca, ¿no? Eso también me di cuenta que había películas que salían de sus países y había películas que no.
películas que era la película más taquillera de México, pero que no salía de México. ¿Por qué? Porque eran películas solo para mexicanos, que tenían el slang, tenían toda la, ahora sí que toda la salsa mexicana, que si no eras mexicano no lo ibas a entender. Pero a la hora de estudiar y a la hora de ver, a ver, ¿por qué La Ciudad de Dios, esta película brasileña, por qué salió de Brasil? ¿Por qué Amélie sale de Francia y no todas las otras películas francesas de ese año? ¿Por qué no salieron? ¿Por qué mi película preferida es Siete Samuráis y nunca he ido a Japón? Porque estas historias son culturalmente auténticas. O sea, no, Amélie no puede ser más francesa, Siete Samuráis no puede ser más japonés, Ciudad de Dios no puede ser más brasileña, pero las historias son universales por la parte sentimental, por la parte emocional, por la parte de empatía, ¿no? Esta idea de unos guerreros que defienden a unos granjeros de unos bandidos, eso puede pasar en China, puede pasar en México, puede pasar en todo el mundo. Amélie, una niña que crece con traumas, que está buscando el amor y está tratando de hacer a la gente feliz. Esa niña puede crecer en Paraguay, en México, en Tijuana. Son historias universales. Entonces el canvas es el país. Los colores es la cultura. Pero la historia es universal. Entonces esa es la diferencia, en mi opinión. Yo como mexicano digo, bueno, pues yo quiero hacer una película del Día del Muerto. Yo no voy a hacer la versión de mi país del Día del Muerto. Yo voy a hacer mi versión del Día del Muerto. Ese peso cultural lo traemos nosotros, pero no es un peso que nos aplasta, es un peso que nos levanta. Entonces tú como paraguayo, tú creciste en esa cultura, tú lo traes en la sangre, tú puedes contar esas historias que solo alguien de Paraguay puede contar. Ahora, se la estás platicando al resto del mundo. Entonces, imagínate que el público son extranjeros, que el público nunca ha ido a Paraguay. ¿Cómo le platicas de tu cultura a alguien que no es de ahí? ¿No? Yo cuando picho películas o picho proyectos, trato de pichar películas como que yo la acabo de ver y salí del cine y agarré a mi amigo y le dije, tienes que ir a ver esta película. ¿Por qué? En esta película pasa esto, luego pasa esto, y cuando no te imaginas pasa esto, y al final pasa esto. Así se pichan las películas. Estás platicando lo que ya te imaginaste. El problema gigantesco que tenemos en Latinoamérica, que me imagino que lo tienen en Paraguay, porque en México lo tenemos, es que no hay tradición de historias en animación. No hay escritores de animación porque no hay industria. Y la única forma de hacer historias buenas es escribiendo. Y la única forma de escribir es escribiendo muchísimo. Y la única forma de escribir muchísimo es porque alguien te está pagando. Y si nadie te está pagando por escribir, nadie escribe, nadie se hace bueno. Ese es el problema de México. Por eso no hay escritores. En la animación sí hay, ¿no? Comerciales, pilotos, trabajos de servicio. Entonces se crea esta industria de animación chiquita, pero no hay esa tradición narrativa de escritores. Entonces para mí ese es el problema más grande. En las escuelas de animación no enseñan cómo escribir libretos. Yo fui a CalArts, que se supone que era la mejor escuela de animación de su época, no había clase de libreto. Entonces todos salíamos de la escuela hablando de historias, viendo películas, analizándolas, diciendo, ay, la historia está muy mala, ay, la historia está muy floja. Pero a la hora que nos decían, ah, bueno, escribe un libreto, nadie sabía cómo. Toda esa información está en libros. O sea, no es información fantástica que tienes que ir a Hogwarts y te dan las magias los profesores. Toda esta información narrativa existe en el Internet, existe en libros. Entonces, en mi opinión, si tú tienes una idea, a desarrollarla con esas bases de estructura narrativa que existe, leer Story de Robert McKee, leer Save the Cat de Blake Snyder, leer Screenwriting ¿cómo se llama? Sid Field. Estos tres libros, si quieren luego ponemos los links, son importantísimos. Y esos tres libros, todos los ejecutivos de cine, de animación, todos ya los leyeron. Entonces, según ellos ya saben. Entonces, tú también tienes que saber para poder tener esos diálogos. Entonces es súper importante desarrollar eso. La otra es la información, ¿no? Toda la información está en el Internet. Entonces, como pescador, tienes que agarrar la que te guste, la que te interese, alimentarte, la proteína de la práctica que necesitamos y hacer cortos. Esa es la mejor forma. Yo siempre digo, la mejor forma de aprender a ser director es dirigiendo, ¿no?
Porque todas otras disciplinas te dicen, a ver, ¿eres cantante? Cántame. ¿Eres bailarín? Báilame. ¿Eres pintor? Enséñame una pintura. ¿Eres director? Pues enséñame qué dirigiste. Entonces, a dirigir, todos a hacer cortos. Y empiecen con cortos chiquitos, no traten de hacer Citizen Kane con su primer corto. Lo más importante del primer corto, sí, lo más importante es terminarlo. Porque ya ahí el 50% de la gente es súper ambiciosa y quieren hacer algo que nunca se va a terminar. Robert Rodríguez tiene una frase que me encanta que dice que todos los cineastas, especialmente los que están empezando, tienen 10 cortos horribles, espantosos, así unas porquerías, 10 adentro de ellos. Y entre más rápido salen, más rápido llegas a los buenos. Pues, ¿qué es eso? Práctica. Entonces, lo que hacemos nosotros no tiene ninguna magia. Es, entre más lo haces, mejor. Entre menos lo haces, pues más dudas tienes. ¿No? Es como manejar un carro. La primera, pues casi chocas. Los 10, pues, ya como que ya nada más atropellas a los que te caen mal. Entonces, a practicar. Bueno, Esteban, ya hablé mucho. Órale, preguntas. Creo que estás en mute. Ahora sí se me está escuchando. Con Guille como que desarrollamos unas preguntas que nos gustaría ir adentrándonos un poquito. Y una de ellas es, como la cultura mexicana es como bien amplia y bien diversa, ¿cómo elegís qué aspectos de ella vos querés compartir en tus materiales animados? Ya sea en cortos, en series o en películas, ¿verdad? ¿Cómo elegís eso que vos crees que va a ayudar a contar una historia sin caer justamente en eso de esto va a funcionar solamente en México porque estoy agarrando un aspecto mexicano nomás y ya? Bueno, bueno, te doy el ejemplo del libro de la vida, ¿no? El libro de la Ujú. vida, el concepto de que alguien se muere y va al bajo mundo, existe en la Biblia, existe en la cultura china, existe en la cultura griega, existe en cultura africana. O sea, ese mito de un hombre que se muere y que va al bajo mundo por su amada, por su familia, por su hermano, es universal. La versión mexicana que tenemos, la relación que tenemos nosotros a la muerte, estética y la relación que viene de los aztecas y de los mayas, pues es muy mexicana. Pero yo quise mezclar esas dos ideas, ¿no? Orfeo es de Grecia, la historia de Orfeo es, pues ahora sí que alguien que se va al bajo mundo a recoger su amada y no sale bien todo, ¿no? Pero la idea siempre fue, eso de ir al mundo tiene que ser algo universal. Y me puse a ver Orfeo Negro, que es una película brasileña. Me puse a ver, obviamente, todas las películas que tenían un poquito de ese tema. eh, y traté de hacer una versión que fuera netamente mexicana, pero que si le quitaras la estética de México, la historia funcionara. En todo el mundo existe la idea de un artista que su pueblo no lo quiere. En todo el mundo existe la idea de un joven que la familia de la novia no lo quiere, un joven que sus papás no lo, o su papá no lo apoya. Eso es súper, Billy Elliot, es súper universal. Esta idea de ir a ahora sí que morirte para poder vivir, también súper universal. Entonces, yo traté de hacer todo eso. Y bueno, obviamente Coco es una versión, obviamente otra versión del Día del Muerto, pero yo siempre he dicho, porque en México me decían, no, es que tu versión del Día del Muerto, ¿por qué usaste a Radiohead? ¿Y por qué usaste a Elvis? ¿Por qué usaste música de otros países? ¿Por qué no era todo de México? Yo siempre he dicho, el libro de la vida es mi versión de México, es mi versión del Día del Muerto, es mi versión de qué es ser mexicano. Yo como mexicano no solo oigo música mexicana, no como comida mexicana todos los días. Yo consumo cosas de todo el mundo y las hago mexicanas. Entonces, para mí, esa idea es lógica. Entonces, tratar de agarrar de dónde vienes, tratar de agarrar tus creencias, tratar de agarrar tus hábitos, lo que te gusta, lo que no te gusta, y hacer un molde y contar una historia que diga un poco más de la superficie, ¿no? Que tenga capitas. Entonces, eso para mí es súper importante. Maya y los tres, les platico un poquito de la historia, donde Esteban está de character designer haciendo modelos. También llegué a una conclusión. Dije, bueno,
Me gusta mucho Mesoamérica, pero me da mucho miedo. Es un tema muy complicado. La parte histórica es muy complicada, especialmente en México, porque pues, los españoles quemaron todo. Entonces no hay no hay mucha información histórica del lado indígena. La versión española, pues obviamente ellos contaron lo que ellos quisieron. En los museos le tenemos mucho respeto a la cultura, pero le tenemos un respeto, pero al mismo tiempo la separamos mucho porque fue hace tanto. También por ser tan indígena, el mexicano clase media alta, que idoliza la sangre europea, pues ve un poquito para abajo hacia esas culturas. Entonces dije, bueno, pues nadie está haciendo nada con estos temas. A mí siempre me han dado un poco de miedo, siempre me ha causado un poco de conflicto. Pues es hora de explorar, es hora de meterme en algo que me da miedo. Esa es la única forma que podemos crecer como artistas. Entonces me meto a leer todas las leyendas que me acuerdo de niño. Las leyendas aztecas y mayas, pues sí, son increíbles, pero no tienen estructura narrativa a la que estamos acostumbrados pues ahora sí que en Hollywood. Las historias siempre son, y bueno, el dios, bla, 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 le cortó la cabeza al dios, bla, 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 y gracias a esa sangre tenemos lluvia. Así son las historias, ¿no? Este dios violó a su esposa y gracias a eso tenemos duraznos. Entonces, ninguna de las historias tenía como que sentimiento pues era un poquito el mismo conflicto que tuvieron en Moana, ¿no? Que estudiaban las leyendas y pues no había esa parte emocional y no había esa parte personal. Entonces, a la hora de leer todas las historias, lo primero que me llamó la atención era que México es súper macho, ¿no? Machista, machista, machista. Y tenemos una cultura muy tóxica masculina hacia la mujer. Y en México viene eso desde la conquista, ¿no? Cuando los españoles llegaron, la leyenda es que una mujer traicionó a los aztecas, la Malinche, y se juntó con Hernán Cortés y nos mataron a todos. Entonces, desde la raíz de México le echamos la culpa a las mujeres, ¿no? Y malinchista es un insulto en México. Entonces, ese sentimiento tóxico masculino, dije, pues viene desde la raíz de nuestra cultura, viene desde la raíz de México. Y todas estas leyendas que estoy leyendo, en todas las mujeres son el objeto de premio, la bruja maldita, la mujer que te traiciona. O sea, no hay héroes femeninos, no hay guerreras femeninas, y todo esto es histórico. Sí había guerreras femeninas. Entonces, esa idea fue, ok, si toda esta mitología existe, pero toda esta mitología es de mentiras, obviamente las mitologías son parábolas y están inventadas, pues yo como mexicano, ¿por qué no hackeo la mitología? Y me meto al código, acá a los unos y a los doces y a los ceros, y me pongo a hackear, invento mi propia mitología. Y meto una héroe femenina, meto una mujer desde esa época. Yo todo lo que he hecho, los héroes son masculinos. Por primera vez dije, pues qué feo ser mujer en México y no tener héroes femeninos. En las escuelas nos enseñan todos los héroes mexicanos, todos son hombres. En la revolución, la independencia, todos son hombres. Las mujeres no les dan ese crédito. Entonces dije, no, pues eso es lo que amo a mi esposa, amo a mi mamá, amo a mi hermana, pues le voy a dar una carta de amor a todas las mujeres fuertes de mi cultura y también a las mujeres fuertes que son los pilares de mi familia y levantar una historia para ellas. Entonces, obviamente, todo eso, el público pues, no sabe toda esa historia que viene detrás de eso, pero de ahí vienen las cosas. Yo siempre también digo, traten de hacer algo que les duela porque están enseñando algo personal, ¿no? Hace cuenta, les voy a dar los ejemplos. El tigre. Bueno, el tigre se trataba de un niño que su papá era superhéroe y su abuelo era supervillano. Bueno, pues en la vida real, mi papá es arquitecto, mi abuelo era general del ejército mexicano, que es como ser supervillano, ¿no? Y como mi papá era arquitecto y podía dibujar, pues para mí era un superhéroe. Y de niño yo los idolizaba a los dos, eran estas dos figuras paternales.
mis tías me agarraban de los cachetes y me decían, a ver, ya estaba gordito, ¿no? Jorgito, cuando crezcas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser artista o vas a ser militar? Y de ahí viene el tigre. Entonces es una historia que me pasó a mí de niño, es un conflicto que no me dejaba dormir todas las noches. Yo decía, bueno, si me hago militar, mi papá se va a decepcionar. Si me hago artista, mi abuelo se va a decepcionar. Bueno, y si me hago militar artista y quedo bien con los dos, ese fue el conflicto que no me dejaba dormir, ¿no? Desde niño. O sea, me hacía pipí en la cama de los traumas que tenía de quedar bien con los dos. Bueno, pues de ahí salió el tigre. El libro de la vida. Bueno, el libro de la vida, esa historia es la historia mía y de mi esposa. La familia de ella me odiaba. Su papá me odiaba. Y yo como joven, pues imagínense, nos conocimos en la preparatoria a los 17 años. Yo le pedí matrimonio a las 2 semanas de conocerla. Y así de enamorado estaba. Obviamente me dijo que no. Pero esta historia de amor que yo decía, para ganármela me voy a tener que morir. Y de ahí viene el libro de la vida. Una persona que se tiene que morir para poder triunfar. Y esa idea de morir es tus miedos, tu versión joven, tu versión que no cree en ti, se tiene que morir para que nazca la persona que eres y nazca la persona en la que crees. Entonces, todo es súper personal. Ahora, este último cortometraje que hicimos en Google, El hijo del jaguar, también, ¿no? Es de un luchador que que no tiene pierna. Y ya está grande, ya le está costando mucho trabajo luchar y sigue luchando sin una pierna. Bueno, en el clímax del corto, que te lo súper recomiendo, el hijo se mete al ring, también con máscara, y el niño se vuelve la pierna del papá. Y entonces ya puede luchar él con el hijo como pierna, y gana la lucha. Bueno, súper inspirada en mi vida. Yo ya estoy un poco más grande, ya me siento muy cansado, tengo una familia, tengo un hijo, y pues empiezo a sentir que el peso de la familia pues me está costando mis movidas en el ring, pero al mismo tiempo me doy cuenta que teniendo una familia y teniendo un hijo, esa es mi fuerza, y eso es lo que me va a hacer más fuerte que antes. Entonces de ahí, súper personal. Obviamente cuando platico esto pues lloro porque me duele el corazón platicar estas cosas, pero para mí esas son las historias buenas, las que te hacen reír, pero también te hacen llorar. Entonces, no sé si contesto la pregunta, pero vivimos en un mundo súper cínico. Entonces, yo siempre digo, traten de hacer algo honesto, traten algo con sentimientos, traten de hacer algo que les dé pena, porque estén enseñando algo de sus vidas privadas, personales, si ese corazón es puro y ese corazón adentro de su idea late, el mundo lo va a sentir. Entonces es súper importante. La tecnología sí es muy importante, el craft, la técnica también muy importantes, pero esa es la diferencia, en mi opinión, de las cosas que trascienden a las cosas que nada más las ves, te encantan, pero no te vuelves a acordar de ellas. Las que sientes son las que te quedas con ellas. Está buenísimo, porque yo creo que responde en más de una ocasión lo que pregunté. Eh, Otra cosa de la que queríamos hablar un poquito era sobre el uso de referencias. Mucha gente de por ahí cree que usar referencias está mal, que es un chip usar referencias, qué sé yo. Pero ¿cómo vos manejas eso? Porque yo me acuerdo, ya que hablaste de Maya, yo me acuerdo que hiciste como una investigación previa, como que fuiste a la raíz, viste esculturas, mayas, aztecas, cómo son, etcétera. Y, pero ¿cómo manejas todo eso? ¿Cómo sabes qué utilizar, qué no utilizar? ¿Crees que está bien también ver material que ya se hizo en base al tema que vas a tocar? ¿O crees que no, como para no invadirte o qué sé yo? Bueno, ¿Cómo ves ese tema? para Maya, bueno, yo tuve un viejito que se llamaba Maurice Noble, que era un super diseñador de Chuck Jones, que me entrenó cuando recién graduado, y él me enseñó una técnica que se les recomiendo, que me decía, obviamente era otra época, ya con el internet pues ya es un poco más diferente, pero él me decía, ok, vamos a diseñar un lobo en un bosque
del norte de Estados Unidos, noroeste, ¿no? De Estados Unidos. Ok, vete a la librería, ponte a ver libros de lobos, de árboles, de toda esa zona. Te voy a mandar un día, 6, 7 horas a la librería, a la biblioteca, a estudiar. Al día siguiente, no quiero que compres ni un libro, no quiero que que te quedes con los libros, quiero que te duermas en la mañana, al día siguiente, lo que te acuerdes, esa es la esencia de lo que viste. Entonces ahora ponte a dibujar lobos y ponte a dibujar bosques. La versión de lo que tú te acordaste, eso esa es tu versión de ese mundo. No dejes que la referencia te guíe estéticamente. Tu memoria y lo que te impactó y lo que te acuerdas, eso es lo que te debe de guiar. Entonces, para mí, obviamente con el internet, pues es muy difícil, ¿no? Estar viendo cosas todo el día y al día siguiente no ver, pues sí está más difícil. Pero yo trato de hacer eso, ¿no? Entonces, en Maya y los tres, me puse a agarrar libros y veía imágenes de todo. No hay muchas, la verdad, no hay muchas películas, ¿no? Apocalipto, El Dorado, no sé cómo se llama, Emperor's New Groove en español, no sé, las risas Las del locuras del emperador. emperador. Siempre tienen un nombre bien raro en español. Las locuras del emperador. Sí, las locuras del emperador. Y obviamente pues vi todo eso y dije, ok, pues esa es la versión gringa, esa es la versión americana de cómo ven a los incas. Ok, El Dorado, así es como ven a los aztecas. Apocalipto, es como ve a Mel Gibson a los mayas. Ok, pues ya había unas versiones de gente de otros países viendo pues ahora sí que a mi continente y a mis culturas, especialmente la azteca. Ahora yo voy a hacer mi propia versión, pero yo me voy a inspirar no solo en la parte histórica, pero me voy a inspirar en Street Fighter y me voy a inspirar en todas las cosas que me gustan a mí, que me hacen mexicano, que me hacen individual. Yo veo muchísimo anime y entonces pues obviamente hago 1000 referencias a cosas japonesas. En el momento que salen de ti, ya son de tu cultura, ¿no? Esteban, tú haces algo, ya es paraguayo. Ya porque salió de tu mano, ya es paraguayo. O sea, es tu versión. Entonces, no sé, que no les den miedo las referencias, pero también traten de que sea más que nada una guía, pero ustedes son los que van a caminar. Y nada de copiar acá directamente, porque es súper aburrido. No, buenísimo, buenísimo, porque escuché ya de muchas personas que como que le ponen una cruz al uso de referencias y a mí me parece bastante, por la palabra, pero es bastante estúpido, tipo, no utilizar referencias, ¿verdad? No solo para hacer el arte en particular, sino también para contar tu historia de por ahí también. Y qué sé yo. Sí, no, mira, yo me la pasaba en museos, iba a ver murales mexicanos, pinturas, pintores, películas viejas mexicanas. O sea, ver esa historia. En animación, lo malo es que mucha gente nada más ve animación. Entonces, hace referencias a otras películas de Disney, a otras películas de Pixar. Y yo digo que tenemos que ser como Tarantino. Si vamos a hacer referencias, vamos a hacer referencias que no todo el mundo conozca, en cosas muy específicas, esotéricas, hacer referencias a cosas que al público en general no... O sea, si tú haces una referencia a Shrek, pues como conoce, pero esa es una referencia a Vampiros en La Habana, esa película animada cubana que nadie ha visto, pues ya es una referencia súper más interesante. A ver, tengo una pregunta así como un poco más afuera de esto, un poco más tediosa de contestar quizás. ¡Oh! Pero no, ¿cómo manejas el balance entre justamente esa visión que vos tenés de tu proyecto, de cómo luce en tu cabeza, de cómo querés que sea, pero a la par tenés que también ir pensando en qué presupuesto tenés y qué tiempos podés manejar? Entonces, ¿cómo lidias con eso? Bueno, ese es un tema muy doloroso porque para mí lo más impactante, yo como cineasta y como amante del cine, pues yo pensaba que los directores podían hacer lo que querían. Yo pensé que la animación te dejaban hacer todo lo que tú quisieras.
no te dejan. Yo pensé que, yo pensé que Guillermo del Toro lo dejaban hacer lo que él quisiera en Pacific Rim. Tienes a dos enemigos que nadie puede vencer. Bueno, James Cameron, chance los puede vencer. Tiempo y presupuesto. Esos dos boxeadores nunca pierden. Nunca vas a tener suficiente tiempo y nunca vas a tener suficiente presupuesto. Entonces, lo primero que tienes que aprender al principio es, no tengo el tiempo y no tengo el dinero para hacer esta visión gigante que tengo. Bueno, ¿cómo hago una visión que se puede hacer con este tiempo y con este dinero, pero que mi ambición se pase del tiempo y del dinero, pero que todavía la pueda hacer? Ese balance es dificilísimo. Entonces, desde la hora de empezar, en Maya, pues hacíamos los diseños y nos decían, no pueden tener capas por textura, por trim, ¿no? El pelo no puede estar largo. Te empiezan a dar una lista de todo lo que no puedes hacer. Tu historia no puede tener clímax en la lluvia. No es que no se pueda, es que no tenemos el dinero y el tiempo para que se pueda. Entonces, todas esas decisiones te pasan en todos lados. Yo decía, no, cuando tengo un presupuesto de 50 millones de dólares, nunca, no me van a decir nada. No, cuando más te dicen que no puedes hacer. Entonces, esa disciplina de poder editar, de poder pues tragarte tu orgullo y decir, bueno, pues quiero esto, pero no se puede, tengo que hacer esto. Creo que eso lo traemos en la sangre en Latinoamérica. Creo que en el videojuego de la vida en Latinoamérica nos nacemos en export mode, el más difícil de todos, y estamos acostumbrados a hacer muchísimo con muy poco. Y creo que ese es ese ingenio que tenemos en Latinoamérica de que no somos muchos, pero somos machos y nos sabemos mover y sabemos cómo apretar y cómo vender una docena con 14 panes. Todas estas ideas que tenemos de cómo hacer más con menos, creo que ese es el superpoder que tenemos en Latinoamérica, que desde niños lo traemos en la sangre. Entonces, híjole, eso es muy complicado y pues tienes que aceptar que no vas a tener 100% libertad. Lo malo de la animación es que es una de las artes más completas, ¿no? Tienen todas las otras artes, música y movimiento y pintura, todas las artes están en la animación, pero lo malo es que son carísimas, ¿no? No es algo que hoy voy a hacer una animación hoy porque no tengo nada que hacer en la tarde. No, pues por lo general son proyectos un poco más intensos. Entonces, no quiero quitarle el aire a las velas de los barcos de la esperanza, pero sí hay que ser realistas también. Y yo creo que esos son como, si es que alguien como vos por ahí no cuenta, son cosas con las que uno por cuenta propia va sufriendo por el camino, porque al principio uno quiere hacer un corto, como dijiste, con, qué sé yo, Pixar, pero se encuentra con que no se puede. Sí, no. Y deja por el camino lo que creyó que podía hacer alguna vez y va haciendo cortos sin terminar durante toda su vida. Entonces, Mira, cuando yo en la escuela me acuerdo que el primer corto que nos pedían era 30 segundos y sin sonido, ¿no? Y todo, ya sabes, la mitad de los estudiantes se creían Glenn Keane y Brad Bird y querían hacer Los Increíbles en 30 segundos. Desastre, así 50% de la generación no terminaba su primer corto. no, me encanta que justo tocaste ese tema porque lo siguiente que tenemos, la verdad, ¿qué tipo de historia vos contarías si solamente tuvieras 30 o 40 segundos? Un chiste sin diálogo. Vivimos en la era de las redes sociales. Un chiste sin diálogo, bien diseñado, bien animado, lo va a ver todo el planeta. Lo pones en Twitter, lo pones en Instagram, los va a ver todo el mundo. Estamos en un momento en la historia de la humanidad donde si tú haces algo bueno, te puede cambiar la vida. Ya no es de que mandas videocassettes o mandas DVDs a los estudios. Ya, se murió eso. Ahora es un cortometraje, te cambia la vida. Entonces, es tu tarjeta de presentación. Entonces, yo, en mi opinión, un chiste, si tiene corazón, todavía mejor. 30 segundos, estéticamente cada cuadro, así, una belleza. Y eso mata a cualquier currículum, mata a cualquier escuela de $200,000.
No, buenísimo, porque es justamente eso que decís. Uno puede de por ahí decir, justamente, yo soy director, yo soy tal cosa, pero si no mostrás algo, nadie te va a creer y justamente como ya nos parece que tengan esta experiencia los chicos de hacer un corto de 30 o 40 segundos puede ser, no solamente no les, solamente no les puede servir de aprendizaje en esta ocasión, sino que puede ser como una carta de presentación para futuros trabajos, futuros proyectos. ¿Qué sé yo? Entonces, tiene que ser súper importante y justamente eso, que cada cuadro quede lo mejor posible y tratar de hacer algo realizable, que sea algo simple. Eso es lo mejor. No, y teniendo buenas imágenes en Instagram o en Twitter, pues así te encontré a ti. Ahora sí que yo me iba a Instagram y me pongo a buscar artistas y pues el trabajo buenísimo. Me pongo a ver y digo, ah, pues obviamente él no sabe lo que yo estoy haciendo, pero yo sí sé lo que viene y digo, va a encajar perfectamente en este proyecto. Entonces también se los súper recomiendo. Directores, recruiters, productores, todos están buscando gente en el internet y por lo general yo diría que Tumblr ya se murió, es Instagram y Twitter. Y ahí suban, no suban todo, porque también eso es malo, ¿eh? Suban lo mejor y no suban nada que odien, porque eso también esa es otra. Si suben algo que odian y todo el mundo le encanta, te van a contratar para hacer algo que odias y te vas a quedar a dar un balazo. Entonces, no les des esa opción a nadie de que te contraten para hacer algo que no quieres hacer. Sube cosas que quieres hacer. Y entonces, hace cuenta, yo veía lo de Esteban y decía, bueno, lo que está subiendo está increíble y esto no es, bueno, sí está enseñando cosas profesionales, pero esto es lo que él hace para divertirse. Entonces, si él ama esto, imagínate si le pago y lo contrato y colaboro con él, lo que vamos a poder hacer juntos. Entonces, poner esas flores que crezcan de lo que ya te gusta, le estás reflejando quién eres como persona, cuáles son tus gustos, cuáles son tus habilidades técnicas, y pues eso es increíble. Entonces, y ahorita gracias a COVID, porque sí, es gracias a COVID, ya no hay el problema de las visas. Ya puedes trabajar en tu país, ya no te tienes que venir a vivir a esta ciudad llena de tráfico y crimen, ya puedes vivir no que en Latinoamérica no hay crimen ni tráfico, pero por lo menos ya no te tienes que venir para acá, ya puedes vivir en tu propio país. Eh, ya se murió esta idea de que los equipos a fuerzas tienen que estar todos juntos en un cuarto. Se murió, ya, se murió esa idea. Entonces, ahorita es un momento mágico y los ojos del mundo están volteando a ver a Latinoamérica, entonces creo que es un momento muy importante. En Maya teníamos talento de Paraguay, teníamos talento de Argentina, de Brasil, de México, eh, y la verdad, pues, deberíamos de haber buscado más, pero yo sé que hay muchísimo talento. Entonces, y más estas generaciones jóvenes, que me imagino que la mayoría de ustedes son jóvenes, en mi opinión, aprendan Blender. Blender viene fuertísimo. Ubisoft, Electronic Arts, obviamente muchos de los estudios se están yendo a Blender. Blender es gratis, es open source. Las versiones pasadas eran horribles, súper difíciles. Ya las nuevas ya no son tan difíciles, porque entre más gente lo usa, mejor. Les repito, es gratis. Entonces, ahorita muchos estudios están empezando a buscar gente que esté usando Blender. Y en Tangent, el estudio que está haciendo Maya, encontraron gente en Israel, en Rusia, en Brasil, porque había comunidades de gente que aprendió Blender y muchachos de 20 años que, no sé cómo se diga en Paraguay, pero en México decimos, le están rompiendo la madre a los viejos porque son muchísimo más rápidos y tienen 20 años. Y bueno, los conoces de 20 años y tienen 3 años trabajando en Blender. Es increíble. Entonces, creo que la parte del software antes era súper importante, tener la licencia, tener la versión pirata. Creo que ya ahorita ya está cambiando la cosa y ya el talento te lleva a todos lados. Entonces, ese es tu pasaporte. Buenísimo, Jorge. Y como tenemos una última pregunta que desarrollamos nosotros y luego queremos pasar ya a a las preguntas que tenga la gente. Y ahí vamos viendo. La última que tenemos es,
Queremos que nos hable un poco de la dinámica que vos tenés como director en la toma de decisiones y cómo haces esa colaboración con tu equipo, cómo haces para delegar el trabajo, eh, cómo es todo ese proceso, ¿verdad? Yo, trabajando contigo sé que le das la oportunidad al otro para que muestre lo que pueda hacer, pero me gustaría que les comente un poco cómo es tu rol como director, ¿verdad? Bueno, al empezar me tocó trabajar con otros directores y pues aprendes, ¿no? Aprendes qué funciona, qué no funciona. En mi opinión, para mí los directores que no sacaron el mejor trabajo mío y el mejor trabajo del equipo, en mi opinión eran directores que veían así. Ellos tenían una visión exacta y todo tenía que ser exacto como ellos querían y eso mata la creatividad del grupo. Entonces, obviamente Kubrick y hay mitos, ¿no? De los otros directores que no, el cine es un deporte de equipo. En mi opinión, especialmente en la animación, cuando un director confía en el equipo trae cosas nuevas. Y si el director es inteligente, dice, esa idea es mejor que la idea pasada, vámonos con esta idea. Y eres como el hombre araña, te estás haciendo como Tarzán, te vas columpiando de las mejores ideas. Mucha gente, en el momento que el director les dice, no hagas esto, 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 dejan de colaborar y dejan de presentar ideas, porque dicen, no quiero que me regañen, no quiero que me digan que está mal, voy a hacer exactamente lo que me piden, y ya no hay esa colaboración, ya no hay esa magia de dos artistas que lleguen con ideas y que la idea que sale de los dos es más fuerte que la que estaba separada. Entonces, como director, a mí eso es lo que más me gustó, yo como trabajando para alguien. A la hora de yo ser director, y dije, yo quiero hacer eso. Obviamente es un proceso donde tu ego, tienes que tener como dice Guillermo del Toro, ¿no? Tienes que tener el corazón de un poeta, pero tienes que tener el aguante de un boxeador, porque pues va a haber cosas que no van a funcionar y está bien, las vamos a solucionar, pero si no arriesgas, no va a salir algo mágico. Y si cierras esas ventanas, pues no va a haber mucha luz. Entonces, como director, a mí me gusta mucho colaborar. Y a mí me gusta muchísimo. Lo que más me gusta es que yo llego con una idea y salimos con una idea mejor. Para mí es construir ahora sí que un campo. Esta es la idea, se va a tratar de esto y esto y esto. Esteban, ¿tú cómo le harías? ¿Cuál es tu versión? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que tú quieres? Vamos a dialogarlo y de ahí va a salir algo mejor. Entonces yo como director, eso me encanta. Eso pone muy nervioso a muchos de los productores, porque pues muchas veces los productores solo quieren a tiempo todo, que todo salga, ahora sí que en un spreadsheet que digan, ya salió todo. Y pues esta es la parte orgánica. Yo lo veo como música, ¿no? Yo traigo un ritmo, pero yo quiero oír tu ritmo y pues juntos vamos a colaborar. Entonces, a mí me ha funcionado mucho. La otra, yo como director, se los platico desde ahorita, por más importante que sea la película y por más importante que sea el proyecto, no es lo más importante del mundo. Tu salud, tu familia, tu bienestar son mucho más importantes. Duerman, hagan ejercicio. Todas las cosas importantes de la vida, cuando se estén muriendo, que no digan, ay, hubiera trabajado más. Nadie dice eso. Entonces yo prefiero hacer un proyecto con un equipo donde la gente salga feliz, la gente solo trabaje, acá la unión son 40 horas a la semana, que nada más trabajen esas 40 horas de la semana, que nadie trabaje en las noches, que nadie trabaje los fines de semana. Y si eso hace que del 1 al 10 la película salga 8, yo prefiero una película 8 que una película 10, donde destruimos la vida del equipo y hubo divorcios y hubo hijos que nunca vieron a sus papás. Y lo más ridículo de esta industria es que hacemos películas y hacemos series y hacemos programas de la unión familiar y detrás de las cámaras estamos destruyendo las familias. Eso es lo que más irónico se me hace de todo lo que hacemos. Entonces, esos son hábitos que tienen que
en mi opinión, desde el principio, traten de llevarlos, traten de separar su vida personal del trabajo. Ya sé que suena muy fácil a mis 45 años decir eso, porque yo no lo hice, pero los viejos les decimos a los jóvenes, traten de llevar esas relaciones, todas las experiencias, viajar, bueno, ahorita está más complicado, pero viajar, meterse en problemas, tener aventuras, enamorarse, todo eso te ilumina y te inspira como artista. Si no sales de tu casa y te la pasas, obviamente este consejo ahorita en COVID no lo sigan, pero si no sales de tu casa y te la pasas trabajando todo el día, pues vas a hacer puras películas de gente deprimida que está en su casa todos los días. Entonces tienes que vivir. Todo esto va a pasar, ¿eh? El COVID va a pasar y vamos a regresar a la normalidad, pero sí es súper importante tener ese balance de trabajo y vida. Entonces, como director, yo desde el principio tratamos de hacer eso y también desde el principio, ahí les va otra, es súper importante darle las oportunidades a gente que no ha tenido las oportunidades. A mí me dieron esa oportunidad y la mejor forma de pagar esta cuenta es dando oportunidades. Entonces, yo me la paso buscando talento en Latinoamérica para ayudarlos, así como me ayudaron a mí. Y esta es una industria pues, de puros hombres blancos. Entonces, a meter mujeres, a meter gente de países que por lo general no los representan. Entonces, también es hacer eso, ¿no? Buscar apoyar. Yo creo en el karma de la animación, que si ayudas a gente, cosas buenas van a pasar. Porque es muy fácil ayudar a los que te pueden ayudar. El chiste es ayudar a los que no te pueden ayudar. No, buenísimo, Jorge. Yo todavía me acuerdo, la primera vez que te conocí fue 2016 y era porque justamente estaba preparándome para ir a CTN y justamente con Guilla hablaba. Yo lo primero que voy a hacer, voy a hablar con Jorge y le voy a invitar para que venga a Paraguay alguna vez. Y cada año que nos vemos, yo te digo, ¿cuándo es lo que vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? Y bueno, y por fin así se da una charla ahora. Así que estoy bastante contento por eso. Eh, no sé si empezamos con las preguntas de la Vale, gente. vamos con las preguntas. Eh, no sé si Guille, anotaste o vamos a ir leyendo el chat directo. ¿Del chat? Está bien, sí lo vemos. Sí Dale, dale, lees. buenísimo. Y ya está cobrando. A ver, la primera pregunta que veo es, bueno, la primera pregunta es de Alcir. No sé quién es Alcir. ¿Alcide será? No sé. Bueno, la primera pregunta que nos hace es, ¿cuál sería una estructura narrativa básica para contar una historia? Y si es recomendable seguir con la tradicional que es introducción o desenlace. Y nos hace una Definitivamente. segunda. Bueno, contesto la primera. Dale. Busquen a Dan Harmon y agarren el círculo de Rick and Morty, de él cómo cuenta historias. Ese círculo es lo que usamos todos, ¿no? Viene desde los griegos. Ahora sí que la estructura narrativa, ¿no? Introducción, nudo y desenlace, es cuando cuentas un chiste, así lo cuentas. Cuando te preguntan cómo te conociste, va a haber historias que vas a contar toda tu vida, ¿no? ¿Cómo conociste a tu esposa? ¿Cuándo fue la primera vez que te peleaste? Cosas de ese tipo. Tú ya editaste, has contado esa historia tantas veces que tú ya inconscientemente editaste esa historia y ya le quitaste todo lo gordo y le dejaste solo las partes más importantes, ¿no? Entonces, a la hora de contar historias, como escritores y como directores, eso es lo que estamos haciendo. Estamos contando todas las partes aburridas, se las quitamos y nada más estamos dejando las partes importantes. Entonces, un corto de 30 segundos es conflicto, personaje quiere algo y alguien no lo deja, o algo no lo deja, o él mismo no se deja, se le da lo que él quería y ¿qué pasa? Pasó algo positivo, pasa algo negativo, o lo que él quería no es lo que pensaba que quería o lo que necesitaba, ¿no? Entonces, esa estructura es súper básica, pero se aplica a todo. Entonces, me acuerdo, tú te pones a estudiar estructura de cine y todas las películas malas tienen la estructura, por lo general, perfecta. Y todas las películas buenas, por lo general, tienen la estructura perfecta. Entonces, no es la estructura lo que las hace buenas o malas, es cómo la ejecutaron. Entonces, no es la historia, es cómo cuentas la historia. Es súper importante.
pónganse a ver cortometrajes de 30 segundos, de 1 minuto, pongan a analizarlos. O sea, no están inventando el cortometraje, ha habido 1000. Entonces pónganse a ver qué ganó Annecy, qué ganó Chilemonos, qué ganó pues, los festivales, qué ganó el Oscar. Pónganse a ver cortos y van a empezar a encontrar los patrones. La idea que si tienen diálogo, en mi opinión, te saca un poco porque ya no son tan universales. El gringo le da flojera leer subtítulos, si tú no le pones diálogo. Por eso, en mi opinión, esos 10 minutos de Up son una genialidad porque no tienen diálogo. Son súper universales. Entonces, traten, y es súper difícil, ¿no? Pero traten 30 segundos sin diálogo. Buenísimo, buenísimo. La segunda pregunta que nos hace es, ¿qué opinión tenés de la manera de contar las historias hoy en el cine en general? Dice. Bueno, el público en general, esta forma de consumir historias, pues ya todo tiene narrativa, ¿no? Ya estamos en un mundo hipernarrativo. Ya cuando te preguntan, oye, ¿te gustó este restaurante? Sí, al principio pedí esto, y luego pedí esto, y ¡sorpresa! Pasó esto. Pero luego al final, bla, 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 bla. O sea, hasta platicamos esa estructura narrativa de todo. Entonces, si quieres romper esa estructura, o tienes que ser un genio, o tienes que reinventar la forma de consumir historias, que es muy difícil. Entonces, Miyazaki, Brad Bird, Tarantino, por lo general es la misma estructura. Entonces, no le tengan miedo a la estructura, es como dibujar. Aprender a dibujar es la mejor forma de aprender a romper las reglas del dibujo. Pero si nada más las vas a romper sin saber la parte principal, es muy difícil. Entonces, si odias la estructura narrativa de las películas de hoy, pues aprende primero antes de romperla. Completamente. Eso se aplica justamente a todo, tanto A al todo. dibujo, sí, exactamente. Buenísimo. A ver, Mimi Scapini hace una pregunta que dice, ¿cómo mantenerse inspirado? Híjole, ¿cómo mantenerse inspirado? Bueno, yo, este es un consejo que me lo han reclamado mucho, pero a mí me funciona. Yo me inspiro mucho del miedo, ¿no? El miedo del fracaso, el miedo de dejar a mi familia abajo, el miedo de dejar a mi hijo abajo, el miedo de que mi esposa me deje, el miedo de morirme y decir, no hice esto, no hice esto, no hice esto. Entonces, yo uso mucho el miedo para motivarme. Ya sé que no suena algo positivo y en cualquier momento me va a dar un ataque al corazón, pero me ha funcionado muy bien. Por lo general, en Hollywood te ponen una zanahoria de oro enfrente y te dicen, dinero es éxito. A mí, en lo personal, es al revés. Es el fracaso me va a motivar a triunfar. Entonces yo con eso me motivo, con miedo. Entonces todos los días digo, bueno, ¿qué estoy haciendo? Obviamente ya me obligaron a no trabajar los fines de semana, porque antes trabajaba todos los fines de semana. Pero digo, ¿qué hago hoy para llegar a la meta que tengo? ¿Y qué estoy haciendo que me va a ayudar y que me va a inspirar? Bueno, pues me pongo a ver yo veo mucho cine y veo muchas series, pero también trato de analizar por qué me gustan las cosas. Me la paso estudiando por qué. A ver, ¿por qué me gusta esta película? Otra cosa que he estado haciendo que también me está rompiendo el corazón es me pongo a analizar por qué ciertas películas de niño me encantaban y ahora las veo y se me hacen una porquería. Y por qué hay otras que de niño me encantaban y las veo de grandes y se me hacen igual de geniales. Entonces, como ginecólogo viendo pornografía, me pongo a analizar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la esencia? Entonces, sí ha sido, me inspiro mucho de eso. También, un secreto, me la paso preguntándole a mis amigos, ¿qué película te gustaba de niño? A mis papás. A ver, papá, ¿qué película viste en el cine que te afectó de niño? Entonces me gusta mucho aprender. ¡Sí! Mi hijo. Ya. Estaba dormido. Ya lo desperté. Perdón. Pero la inspiración para mí viene de todos lados y la inspiración también viene de mis contemporáneos, ¿no? Ver
pues tengo obviamente amigos que tienen sus propios programas, que tienen sus propias series o sus propias películas, y pues nada me inspira más que ir a visitarlos y ver qué están haciendo, o que un amigo me mande una pintura o una toma de una película que está haciendo, pues eso también así como que te súper inspira. Antes me deprimía yendo a Instagram y veía el talento joven lo que estaba haciendo, porque me comparaba y decía, no, a los 20 años yo no podía hacer eso, a los 25 años yo no podía hacer eso. Ahora es al revés, ahora digo, esta generación, qué orgullo tengo y qué increíble la animación que van a hacer algún día y qué increíble cómo me inspiran ahora las ideas nuevas. Pero a los 30 años me daba envidia. Ahora a los 45, pues los quiero contratar a todos. Buenísimo, Jorge. A ver, Elías hace una pregunta y me parece bastante interesante porque dice, ¿cómo comenzar? ¿Cómo tener esa iniciativa para empezar el proyecto, supongo que dice? ¿Cómo comenzar? ¿Cómo va el primer paso? El primer paso es una meta, ¿no? Decir, hoy no me duermo hasta que mi idea no esté plasmada. Porque si no, nunca la vas a empezar. Y luego ya tengo mi idea, pues ahora se la voy a pichar a todos mis amigos, a mis papás, a mis hermanos, a mis hermanas, Y si todo el mundo no le gusta, pues, algo mal. Entonces, para mí eso es súper importante, ¿eh? Tu familia y tus amigos, ese es tu primer público. Y si no los puedes hacer reír a ellos, si no los puedes, y no les llega, pues va a estar bien difícil que les llegue a los demás. Entonces, usen a sus familias, a sus amigos, usen a sus parejas y preséntenles las ideas. Pero yo sí me pondría esa meta, ¿eh? En CalArts, hace cuenta que nos dicen, tienen que presentar su idea para su película en 2 semanas. Y en esas 2 semanas todo el mundo se imagina cosas, ya, unos dejan al último día, pero te obligan a presentar qué vas a hacer. Porque si no, nunca la haces. Buenísimo, totalmente de acuerdo. A ver, Fío Vitar hace una pregunta. ¿Qué recomendás para hacer una buena síntesis de una historia como para hacer un corto de 30 o 45 segundos? También, Sí. establecer luego el mundo. ¿Qué está cambiando en el mundo? ¿O qué va a cambiar en el mundo? ¿O qué va a pasar en ese mundo? ¿O a ese personaje? Y resolución. Es un chiste. O sea, cuando puedes empezar y se está cayendo alguien de un edificio, que ya obviamente nosotros nos imaginamos algo, el twist puede ser que se cae pero vuela, y al final te das cuenta que se murió de un ataque al corazón y era un ángel, ¿no? Entonces esas son conflicto, clímax, resolución. Entonces, esas 3 ideas en 30, 40, 65 segundos, obviamente se pueden. Además, no traten de tener 17 bits de historia, porque pues va a ser imposible. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, así que vamos a hacer como 3 preguntas más. ¿Te parece bien, Guille? Súper. A ver. Mira, ahí está. Alguien puso el Story Circle de Dan Harmon. Sí, sí. Súper. Ahí justo Nico hace una pregunta bastante interesante porque incluso va a ser como la primera experiencia de trabajar en equipo para ellos y pregunta, ¿alguna recomendación para trabajar en equipo? Súper importante llevarte bien con tus compañeros, apoyarse. Yo, lo personal, me asociaba mucho con gente que hacía cosas que yo no podía hacer. Entonces, si yo era bueno para una cosa, pues buscaba a alguien que era bueno para otra cosa que yo no hacía. Porque si me junto con alguien que hace lo mismo que hago yo y los dos creemos que lo hacemos bien, vamos a chocar. Entonces, esa relación, y pues eso es ego, ¿eh? Decir, yo soy bueno para esto, tú eres bueno para esto. Por lo general, en la industria, nadie, ya sé que suena muy feo, pero nadie es bueno para todo. Es casi imposible. Si eres bueno para una cosa, por lo general, no eres bueno para otra. Entonces, construir esos legos, así como Tetris, es súper importante. Y eso es ego, ¿no? Decir, bueno, yo soy bueno para esto, necesito ayuda para esto. Entonces, esas relaciones son importantísimas. Trabajar en equipo, pues imagínense, en Maya somos 470 personas. Entonces, son equipos gigantescos y todo el mundo tiene que colaborar y llevarse bien. Entonces, esto es súper importante. Es algo que no te enseñan en la escuela, ¿eh? En la escuela tú haces todo, tus cortometrajes, y a la hora de salir a la industria, pues todo el mundo quiere ser director, pero al principio, pues tienes que trabajar en equipo. Entonces, a llevarse bien con sus compañeros, con mucho respeto,
y apoyarse, también es súper importante. Y más que nada, pues crecer juntos. Sí. A ver, Joseph Melga pregunta, ¿cuál es el flujo de trabajo una vez terminado el guión? En tu caso, ¿cuáles fueron las etapas para llegar al render final? Dice. Bueno, cuando hice yo mis cortos en la escuela era, imagínense, no había libretos. Empezabas con storyboards. Yo, lo personal, si van a hacer algo sin diálogo, pues no necesitan libreto, ¿eh? Pueden empezar y hacer un storyboard. Después de hacer el storyboard, haces un animatic, ¿no? Haces tu storyboard, te das cuenta del timing, vas viendo qué necesitas. Si es va a ser en 3D, pues de ahí ya sacas qué tantos modelos necesitas, qué tantos fondos, y pues ya empiezas a hacer como un esquema de qué vas a necesitar. Yo les enseñaría el animatic a todo mundo, porque ese animatic, pues es la versión sketch de tu cortometraje. Y si el animatic funciona, ya funcionó todo. Eso es lo que hacemos en Maya, ¿no? El animatic es donde le metemos más tiempo, más esfuerzos, es donde se hacen todos los cambios, escribimos 1000 veces, regrabamos 1000 veces, y ya que el animatic está ya así probadísimo, lo prueban con el público, el animatic. Maya lo probaron con papás, mamás, niños, niñas, bla, bla, bla. Salió súper bien la prueba. Entonces en ese momento el estudio dice, ya nos gastamos $40 millones y ya se anima, se ilumina, se modela, todo. Pero ese animatic es lo que va a decidir todo. Y eso en cine independiente y en el cine estudiantil, en mi opinión, también debe de ser así. No te pongas a modelar, no te pongas a hacer layouts, no te pongas a hacer cosas muy que consuman mucho tiempo hasta que tu animatic no esté bien, porque si no, lo que te pasa es, pues ya modelé este personaje o ya modelé este set y ahora tengo que reescribir mi historia para no desperdiciar todo eso que ya le metí. Entonces, animatic, y ya que el animatic esté lo mejor que puede estar, ya entra en la producción. Totalmente de acuerdo. Yo la verdad que en particular subestimaba un poco lo que es la animatic antes de conocer cómo trabajan ustedes, ¿verdad? Y ver un animatic de esa manera es increíble. O sea, ya sentí la esencia de todo lo que está pasando, incluso el movimiento de cámara, los diálogos, los sentimientos, todo ya se ve ahí. Y yo creo que Y es la forma más barata, la más barata de ver todo. totalmente de acuerdo. Tiene que ponerse ahí todo el esmero antes de la siguiente etapa, porque es súper importante. Para el que no crea que es importante y que simplemente es pasar el storyboard a segundaje o algo así, está totalmente equivocado. El animatic es muy, muy importante, la verdad. Y por último, a ver, Lucas Barrios, ahí nos la tercera y última pregunta, dice, desde la perspectiva de un animador, ¿qué crees que es lo más importante? Bueno, los animadores son los actores, ¿no? De lo que hacemos. Entonces, para mí los animadores, los buenos, tomaron clases de actuación, tomaron clases de improv, se han puesto a estudiar a actores y qué es una buena actuación. Y la realidad de la animación es la esencia emocional de la toma es lo más importante. ¿Qué es lo que estás tratando de comunicar? ¿Qué va a ser chistoso? ¿Va a ser sentimental? ¿Va a ser, aparte de la parte técnica y física de movimiento? ¿Qué quiere decir el movimiento? ¿Qué quiere decir la actuación? Pues imagínense, Pixar, la cuota de un animador en Pixar es 1,5 segundos a la semana. En Maya estamos haciendo 6 segundos a la semana. Entonces, tener tanto tiempo para hacer tan poquito de animación, quiere decir que muchos animadores actúan las escenas, se filman ellos actuándolas, cortan referencias y se ponen a ver, bueno, y si hago esta toma así, y si lo hago así, y si lo hago así, ¿qué es lo que pasa en el cine, no? Un director graba 10 tomas y a la hora de editar se pone a escoger cuál es la mejor toma. Entonces la animación, la esencia de la animación para mí es la actuación. La parte técnica sí es importante, pero la parte emocional y la parte de transmitir esos sentimientos, para mí eso es lo más importante. Y el animador no puede animar si el rig no es buenísimo y el modelo no es buenísimo. Y los mejores riggers saben animación. Entonces,
híjole, tienen que pasar tantas cosas, sí, y la historia tiene que ser buena, los storyboards tienen que ser buenos, el animatic tiene que ser bueno, los actores que grabaron la voz tienen que ser buenos. Entonces, el animador, si le toca una historia mala, la animación no puede salvar una mala historia. Una historia buena puede tener animación, no la mejor animación del mundo, y puede ser muy impactante. Entonces, la historia es importantísima. Como animador, en mi opinión, es un trabajo que pues, vives o mueres de las historias que te dan. Entonces, para mí no hay tragedia más grande ver una mala película con muy buena animación, porque digo, si la historia hubiera sido mejor, toda esta animación ahora sí que hubiera brillado todavía más. Bueno, la verdad que con eso terminamos la rueda de preguntas. Y nada, la verdad que de mi parte y de la parte de Top Raw Animation te queremos agradecer por tu tiempo. Sabemos que estás con muchas ocupaciones de por medio, no solo trabajando en Maya, sino que desarrollando más proyectos y haciendo tours de charlas por todos lados, ahora con el COVID. Y nada, la verdad que de corazón estoy como muy agradecido por tu tiempo y por todo el mensaje que le diste al resto de gente, ¿verdad? No sé Los si... chicos, les dejo, ustedes son el futuro. Aprovechen ahorita con COVID, ahorita no hay excusas, no, nadie se puede salir de parranda. Aprovechen, es momento mágico, Latinoamérica, el gigante se está levantando, ustedes son parte de esto, traten honestamente de hacer cosas positivas, dejen el medio de la animación mejor de como lo encontraron, abran sus corazoncitos, dejen que saque todo, van a hacer cosas grandes. Y me muero por ver qué van a hacer. Buenísimo, Jorge. Así que en diciembre, cuando estén todos los materiales hechos, tenés por seguro que te vamos a estar mostrando, enseñando todo lo que están haciendo y vamos a querer tu opinión, obviamente, también, ¿verdad? Al final de Sí, todo no, esto. conste, Así que, ya sí, estamos comprometidos. Así prometido, sí. como narco mexicano. Ya me prometieron, ¿eh? No podemos faltar entonces a la palabra, ahí ya está. No, y muchísimas gracias, Jorge, por todo. Al resto le pedimos que se quede porque vamos a ir charlando un poquito. Y nada, la verdad que muchísimas gracias y esperamos que no sea la primera, o sea, que sea la primera, pero no la última vez que estés con nosotros. Así que, Muchísimas gracias, ¿eh? muchísimas gracias, Saludos a Jorge. todos. Bye.